Estamos con José Antonio Benito, director responsable del Centro de Investigación de la Universidad Católica San José, con quien vamos a conversar sobre evangelización. ¿Qué es evangelización y cuál es la importancia de evangelizar, José Antonio? Evangelización es llevar el Evangelio a los demás, esto es la buena nueva, anunciar a Cristo, y la importancia es decisiva, ¿no? Porque es ayudar a que todo ser humano se encuentre con Cristo, que es la buena noticia, que es Dios hecho hombre y es el hombre Dios. ¿Cómo se origina la evangelización? Por la aceptación del Evangelio, por la recepción de la buena nueva, por la conversión en Cristo, por recibir la alegría más grande que puede haber, que es ser hijo de Dios. ¿Cuáles son las etapas o periodos de la evangelización? ¿Cuáles han sido los momentos de crisis y apogeo? Hay grandes momentos, ¿no?, en la historia de la evangelización de la Iglesia, ¿no? La antigua, ¿no?, que podríamos indicar que tiene que ver con el momento de los mártires, es el momento también de los grandes padres de la Iglesia, la Edad Media, que es cuando se construye la cristiandad, ¿no?, sobre todo en torno a Europa. Luego ya pasaríamos a la Edad Moderna, donde en torno al Renacimiento van a surgir grandes órdenes como la Compañía de Jesús, y se abren las fronteras, sobre todo para la evangelización de América, Asia, con Francisco Javier. Y luego ya tendríamos la etapa contemporánea a partir del siglo XVIII, después de la expulsión de la Compañía de Jesús de varios lugares donde estaban los dominios de España, Hispanoamérica, y tiene que haber como un reajuste, una readaptación. Van a ser sustituidos por los franciscanos, también por otras órdenes, por los diocesanos. Ya en el siglo XIX vuelve otra vez a surgir la Compañía de Jesús. En el siglo XIX es cuando tiene que enfrentar las ideologías, el liberalismo, el marxismo, el cientificismo, ¿no? El Concilio Vaticano I va a dar respuesta a toda esta problemática, y en el siglo XX lo más importante ya es el Concilio Vaticano II, y es un momento en que la Iglesia pues va a llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles han sido los tipos de evangelización? Podemos decir que esto se puede referir, ¿no?, por una parte relacionado con el ser humano, evangelización para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para las mujeres. Es una evangelización personalizada, ¿no? También podemos hablar de una evangelización, diríamos, desde la cabeza, ¿no?, desde la jerarquía, y luego también otro tipo de evangelización como podríamos decir capilarmente, ¿no?, de tú a tú, de alma a alma, ¿no? Otro tipo de evangelización es, diríamos, como impositivo, ¿no?, y otro tipo de evangelización inculturado, o sea, que uno tiene muy en cuenta a las culturas a las que va a evangelizar. Entonces busca lo más positivo de todas las culturas, se adapta a ellas en lo que tienen de positivo, y es como un puente para llevar a Cristo, ¿no?
¿Qué misiones de evangelización se han emprendido en el Perú y en el mundo? En el Perú, desde el primer momento, las órdenes religiosas buscaron llevar lo específico del cristianismo, pero con el carisma propio, ¿no?, de las órdenes, ¿no? Los franciscanos, la pobreza, los dominicos, sobre todo la predicación, los mercedarios, la redención de cautivos, los agustinos, sobre todo el cultivo de la liturgia, los jesuitas, sobre todo a través de los ejercicios espirituales, la evangelización en las doctrinas, ¿no? Y en el mundo, pues, tanto como los carismas que han ido surgiendo, ¿no?, de las distintas órdenes, de los distintos movimientos, ¿no? El Espíritu Santo ha suscitado, pues, miles, ¿no?, de carismas que enfatizan algunos de los puntos claves, ¿no?, del Evangelio, ¿no?, como pueden ser virtudes, como pueden ser aspectos importantes, ¿no?, como, ¿qué te diría?, ¿no? Por ejemplo, los laicos enfatizan sobre todo, pues, la profesión, no el separarse del mundo, ¿no?, sino que lo que buscan sobre todo es hacer de puentes entre el mundo y la Iglesia y el mundo. Son el corazón de la Iglesia en el mundo y el corazón del mundo en la Iglesia. ¿Qué razón de ser tienen los santorales como medio de evangelización? Presentar a los santos como evangelios vivos, en el aquí y en el ahora. Es la palabra de Dios, es el evangelio hecho carne en una persona, en el santo. ¿Qué razón de ser tienen las festividades como medio de evangelización? Es celebrar festivamente un santo, celebrar festivamente una advocación mariana, o también un santuario, o también diríamos como algo particular, ¿no?, de Cristo, ¿no?, una misión, y entonces, como por ejemplo el Señor de los milagros, ¿no?, lo que se tiene en cuenta es sobre todo la misericordia de Dios en un pueblo concreto como es el pueblo peruano. Entonces, eso hace que a través de su cultura, a través de sus modos de ser, se acercan a Cristo de una manera familiar y con todos los ingredientes, tanto en la comida, tanto en la música, tanto en la forma de vestir. De alguna manera es vivir con alegría, festivamente, un hecho significativo, una advocación o también un santo. ¿Qué razón de ser tienen los ritos y ceremonias como medio de evangelización? Adaptarse a las particularidades, a los modos culturales que son propios de una sociedad. Y eso ayuda a que el cristianismo se haga como más vivo, se haga más familiar, se haga más carne. ¿Qué rol cumple el Vaticano o Santa Sede en el proceso de evangelización? Es la autoridad, es el centro, es quien regula la evangelización, quien anima, quien encauza, viene a ser también como el alma, viene a ser el árbitro, recoge también todas las inquietudes y ayuda a que se beneficie el mayor bien al mayor número. ¿Qué rol cumplen las diócesis en el proceso de evangelización? La diócesis es el territorio que se encomienda a un obispo, entonces ayuda mucho la planificación particular de esa
geografía, de esa jurisdicción y sobre todo ayuda a hacer memoria de lo que se ha vivido en esa diócesis. Hay un plan pastoral que sirve como programa, sirve también para ir aplicando la evangelización a una zona territorial, jurisdiccional concreta que está presidida por un obispo. ¿Qué rol cumplen las parroquias en el proceso de evangelización? La parroquia viene a ser como una comunidad dentro de una comunidad mayor que es la diócesis. En este sentido, ayuda a que todas las personas pues vivan la fe de una manera mucho más familiar, de una manera más cordial, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la evangelización en el Perú? Pienso que está viviendo una mayoría de edad, ¿no? Como ha dicho el Papa, el Perú es una tierra ensantada, ha sido evangelizada por santos y los tenemos como modelos, no solamente en la época del virreinato, sino también en la época actual, y se va logrando una evangelización mucho más en profundidad. Ya tenemos incluso órdenes religiosas, movimientos que han brotado aquí en el Perú, que tienen vocaciones y que incluso están dando frutos apostólicos en otras diócesis, fuera incluso del Perú. Entonces yo pienso que es un momento muy rico de madurez y que se está abriendo también a otras realidades que quizá todavía no han llegado, ¿no? Como pueden ser institutos seculares, movimientos laicales, y pienso que es un desafío, ¿no? Que estos grupos sean más responsables y sean todavía más protagonistas. ¿A qué se debe la existencia de cristianos perseguidos? Pues en principio al mal en el mundo, ¿no? Al diablo que mete esta cizaña, a la falta de respeto, todavía, ¿no? Es como una consecuencia del pecado original, ¿no? Y de alguna manera es el misterio de la cruz, ¿no? Que nos tiene que animar, ¿no? a ser corredentores con Cristo, ¿no? ¿Cómo el mundo y la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, pueden ayudar a los cristianos perseguidos? En primer lugar, con la oración. En segundo lugar, dando a conocer la cruz que están viviendo. En tercer lugar, también a través de donativos podemos ayudarle. Cuarta, pues podemos también escribirles, podemos hacer campañas, ¿no? de ayuda, ¿no? También podemos hacer manifestaciones en contra de estados que están persiguiendo, luchando por los derechos humanos y sobre todo pues vivir ese martirio como ellos en nuestra tarea cotidiana. ¿Tenemos que esperar a que los cristianos perseguidos pasen por el martirio para luego ser canonizados? ¿O cómo podemos ayudar? Como he dicho, lo primero es con la oración. En segundo lugar, si podemos luchar para que se respeten los derechos humanos donde están siendo perseguidos, porque es intolerable que en la actualidad, ¿no? se persiga por motivos ideológicos, por motivos de fe, sobre todo cuando hay una declaración de derechos humanos que lo debe respetar, ¿no? Y lo que ya han vivido, pues el martirio, por una parte, respetar, por otra parte, introducir la causa para que sean declarados mártires y, en la medida de lo posible, pues que sirvan como modelo para todos nosotros, porque como decía Tertuliano, los mártires
son semilla de nuevos cristianos y tienen que darnos a nosotros unas pautas, ¿no? Para, como decía San Francisco, si ellos lo hicieron, yo también tengo que hacerlo. Yo tengo que ser mártir en mi vida para que la cruz sea una cruz gloriosa. Fue José Antonio Benito Rodríguez, investigador, bloguero, conductor de programas católicos y director responsable del Centro de Investigación de la Universidad Católica San José. Gracias. A ti.